tiempos precoloniales ya el performance existía. Desde tiempos inmemorables no sabemos las ritualidades y también las acciones que se llevan a cabo. Incluso también una parte me parecía muy interesante que decían que para los chamanes el estado de trance es el estado más natural, ¿no? Aptos para la respuesta más concluyente. Pero nos enloquece la idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo... A mí me hacía eco como que quizás para mí el performance tenía sí o sí una acción como contestataria. Y siento que leyendo era como no necesariamente. O sea, pueden haber construcciones performáticas o desde como la acción colectiva que no necesariamente la apunten como a cuestionar las realidades, que para mí era como desde ese lugar, o sea, era como performance de activismo, son una misma cosa. Entonces, como me permitió cuestionarme si habían otras posibilidades que no fuesen desde allí y también cómo está en la cotidianidad. O sea, de una mafia allí, porque siento que podemos aprender unos de otros, principalmente mis motivaciones son las de aprender y empaparse mucho también de las visiones de los otros y también de las posibilidades que podemos llegar a transgredir, como los mensajes, los sentires de cada uno. También comparte la energía que cocinaste. Así que mi interés por estar acá es volver a retomar la acción del performance y que ojalá pues podamos aprender, como han hablado ya los dos, aprender de los demás y empaparnos un poco y que nos ayude a generar más ideas para hacer más acciones por el territorio. He vivido toda mi vida acá en Engativá, entonces es muy bonito poder encontrarme en espacios colectivos para construir un mundo diferente. ¿Qué expectativas tengo del taller? Creo que vengo aquí más bien a conocer personas, a crear comunidad, porque creo que el individualismo es lo que está matando a la sociedad. Nadie se conoce con nadie y eso hace que nos sintamos solos. Y creo que el artista solo tiene una forma de pensar, pero el artista colectivo tiene otra que para mí es enriquecedora porque te hace preguntarte cosas que estando solo no podrías preguntarte. Entonces estoy aquí por eso y por el título del taller, que es Acción por el Territorio. Yo soy cucuteña, he vivido en la frontera y he vivido acá durante 8 años. Sin embargo, cada espacio que piso me recuerda a la frontera. Entonces mi territorio lo traigo conmigo y quiero conocer cómo la gente que no ha salido de acá entiende su territorio y cómo el arte me puede llevar a cosas diferentes a través del performance que jamás en la vida he hecho. Y esta semana que estuve leyendo la introducción, entonces quedé más loca porque el performance es todo, pero es nada, pero es nada. ¿Qué es performance? La quedé más confundida. Entonces vengo como a retarme. Y pues nada, cuando vi la convocatoria fue como la oportunidad perfecta, fue como esto es justamente lo que he estado anhelando hace tanto tiempo. Entonces me parece bellísimo que sea aquí en este territorio. Amo Engativá. No he vivido toda mi vida, pero sí he vivido a momentos, como a ratos. Es mi localidad favorita y me encanta estar acá y agradezco muchísimo esta oportunidad. Mi idea también es llevarme muchas herramientas porque los chicos con los que trabajo ahorita, pues su cuerpo, que es su primer territorio, ha sido violentado de todas las maneras que ustedes se pueden imaginar. Entonces, pues lindo llevarme cosas para poder ayudarles y ayudarme a mí misma a sanar las cosas que no sabía. Un ritual es una acción que cobra sentido, significado y trascendencia en la vida, ¿sí? Y que la vida es un cúmulo de acciones que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, de acciones complejas. Sí, Perfoarne tiene, dentro de su línea estética, está encaminada hacia las artes plásticas y su línea conceptual está encaminada hacia la vida. El amor creo que es el sentir, ¿no? El sentir más puro, bonito. Es el amor. El amor es fuerza y energía. Voy a presentar un poquito en lengua. Chijica Sebastián Romero Hue, yo soy Sebastián Romero. Cha Engativá Hue, yo soy nativo de esta localidad de Engativá. Huecha Cuica Jaboque, guardián del humedal Jaboque. Llevamos ya un proceso largo, más o menos 4 o 5 años,
aprendiendo de un gran proceso que se llama Huerta Facua, y a raíz de ese proceso pues llegamos a implementar la alpaca y la siembra de árboles nativos en este territorio. Eso es lo que más me enraiza y lo que me apasiona hacer para que todo esto que ven acá pues ya ha florecido y sea como un mini ecosistema aquí. Arte Acción, Acción por el Territorio es un espacio para pensar el territorio desde el arte corporal. Estamos acá en la huerta Chasué con don Jairo, el mayor de la huerta, y trajimos este árbol, este chachafruto, que aunque es de clima caliente, pues acá se puede, como pueden ver, puede crecer y tal vez podemos cosechar en algunos años. Le damos agradecimiento a Fernando por esta gran donación para la huerta Chasué. Hoy 21 de febrero de 2026. Gracias, Fernando. Gracias, don Jairo. Gracias, Sebas. Gracias. Estábamos discutiendo con unos compas, más que todos unos que estudian filosofía y son profesores de filosofía. Recuerdo lo que decían los griegos de cómo la sabiduría debería pasar de una cosa viva a otra cosa viva para que perdure. Porque decían que la sabiduría no debería verse solo en el papel porque estaba en algo muerto y uno no podía acceder a ella, sino que tenía que uno reunirse en el ágora para hablar, para compartir. Y siento que las huertas últimamente se están volviendo como las aguas, donde se reúne la gente a compartir saberes y cada uno llega y puede echar lo que quiera al fuego, si sabe de circo, si sabe poesía, si sabe canto, danza. Y siento que ayer fluyó, pues se vio que es un lugar para eso, porque cada uno, como ustedes dijeron, aportó lo que quiso. Nos enseñó Antonio algo, yo estaba ahí tocando música, había pintura, estaba don Jairo hablando, había gente que también vi leyendo, grabando, sí, lo que quisiera hacer. Pero estaba el espacio para reunirse para hacer eso, y para que pasara de algo vivo a algo vivo. Porque fuera distinto donde fuera la huerta virtual. ¿Sí? o la huerta en Minecraft, sí, ir haciendo las planticas ahí en Minecraft. No es lo mismo, no pasaría de algo vivo para que perdure. ¡Vamos! Soñé con más bicicletas. ¡Vamos a soñar! Soñé con niños, deberían repetir. Soñé con menos contaminación. Soñé que no había balas. Hay un barrio limpio y en paz. ¡Qué lindo sueño! ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar! ¡Limpio y en paz! Yo quería compartir que ahorita con lo que decía su merced del dolor, a mí me dolía todo, todo el cuerpecito, pero lo asumía que hace muchísimo tiempo como que no estaba como en esos espacios de servirle a la tierra, ¿no? Uno quisiera aportar más, ¿no? Y estos espacios, aunque me dolió todo y todavía estoy adolorida, es muy gratificante. Ayer dormí agradeciendo por esos espacios, teniendo digamos que unos pensamientos de gratitud y de transformar como esos pensamientos que aún ahorita está como pasando por una situación familiar muy fuerte y ayer hablaba con el fuego y por eso estuve como mucho tiempo en el fuego para poder transmutar, para poder transformar esos pensamientos en algo mejor, ¿sí? En algo de gratitud. El trabajar después con la tierra, el de la fuerza, el de que no podíamos, pero nosotras sí podemos, con las manos, con las uñas, con todo lo que teníamos a la mano lo hicimos, y eso es muy gratificante, el que se acercara a las personas, que hablaran a uno, el de dialogar y sin juzgar, ¿no? Como que yo te escucho, tú me escuchas y si podemos tener un mensaje de aliento o solamente escuchar, está bien. Me pareció muy lindo como el ejercicio de volver. De volver a la tierra, de volver como a lo que éramos, ¿no? Como que vivimos tenemos una vida como tan acelerada y tan inmediata que todo lo encontramos en cualquier lugar de la cuadra, en la esquina,
encontramos la solución, pero a veces no pensamos de dónde viene, ¿no? Ni somos conscientes del trabajo que tiene, del valor de las personas que lo hacen, y volver a conectar y volver allí es como decirle también a nuestros ancestros como entiendo tu trabajo, entiendo tu valor, te agradezco, y lo continúo además, no soltarlo simplemente. Y en ese ejercicio tan bonito de volver, pues es lindo cómo se van tejiendo cosas y abriendo. Y fue un espacio muy bonito que yo siento que nos conectó un montón. Por ejemplo, el espacio que tuvimos ayer después de todo eso, todos juntos, cuando nos reímos, cuando con Antonio enseñándonos a hacer ahí sus cosas, hemos sustituyendo Islam. Y desde la compa también abrió su corazón y nos contó algo que le venía doliendo, y o sea, ese tipo de cosas de verdad, que es lo que se siembra, ¿sí? El confiar en el otro, el saber que no estamos solos, el reconocer en el otro también un lugar seguro, un espacio de apoyo. Eso me pareció muy bonito y creo que todo fue lo más valioso y lo que más atesoré de la jornada de ayer. Como esa energía, algo que va a transformar más allá, me parece muy bacano, digamos también el compartir, también de expresarnos entre nosotros, pues me parece muy chévere. O sea, hacer un performance significa que me tiene que oler mucho por fuera. De pronto es solo por dentro. Y después de la pandemia, pues claramente la forma de relacionarnos cambió un montón. Los niños de la generación de la pandemia, cómo socializan y cómo interactúan con el otro y con el mundo, cuando no podían salir. Oigan, nos conviene desarticularnos como fuerza de trabajo, que cada uno esté en su casa y que no le importe qué le pasa al otro. Entonces también hay que ir apostando a reconstruir ese tejido que perdimos, que se fracturó. A mí me parece lindo como pensar y reconocer que todas tenemos siempre algo para compartir. O sea, como cada uno estaba haciendo desde sus posibilidades y nada impuesto, que eso es como súper utópico. O sea, en la vida cotidiana normalmente uno siempre está siguiendo como la orientación de alguien de manera obligada. Pero ahí está como cada uno estaba haciendo algo. También ahí que tú me haces reflexionar es también que en estos espacios se funden todo tipo de edades, todo tipo de estratos sociales, de creencias, en fin, ¿no? Digamos que la diversidad converge, ¿no? Entonces es interesante también pues poder contemplar y disfrutar de esta juntanza, ¿no? Yo quedé reflexionando al final, como pensando que cada uno desde su cuerpo individual íbamos aportando una parte, digamos, nosotras la fuerza de los machetazos, después la siembra, la comida, todo era como empezábamos a crear como un cuerpo más colectivo en ese espacio, y al final me pareció muy lindo algo que dijo Angélica, que fue que la huerta necesitaba toda esa energía, como nosotros le dimos parte de nuestra energía a la huerta, y eso me pareció muy poderoso porque es como de nuestra potencia, como nuestra potencia por querer ver algo que se vuelva a crear, a recrear. En este caso es como volver a lo que tú dijiste, como volver a darle fuerza también a la tierra a través de esos procesos mismos de descomposición. Es como volver a recrear algo y darle nuestra energía. Me parece muy bonito ese ejercicio. Me gustaría hacerlo más. Mi nombre es Lisboa. Desde que tengo uso de razón, me siento como una chica. Soy una chica. Es por eso que yo no entendía cuando mis padres me pusieron en un colegio de hombres, que es que porque tenía comportamientos extraños, que porque me gustaba jugar a las muñecas y algún día quería vestirme como una de ellas. Nada de eso funcionó. Finalmente terminé aquí
en este lugar, tendiendo mi cuerpo. De algo tenía que vivir, ¿no? A veces sufro violencias por los y las que se creen los dueños de las esquinas. Otras veces por las autoridades, quienes dicen que mi trabajo es ilegal. Y otras veces por los clientes. Los clientes. Quise como traerlo para que iniciáramos una conversación acerca del tema de las violencias que sufren las mujeres con orientaciones y con identidades sexuales no normativas. Entonces, lo primero es que pudiéramos como hablar desde el tema del enfoque de los derechos. ¿Cuáles creen ustedes que son como los derechos que les fueron vulnerados a Lisboa? Por el caso colombiano es muy complejo porque las personas intersexuales no han sido tan reconocidas en términos históricos, inclusive en términos jurídicos hasta como 2010 o cerquita de 2010 hubo como una discusión que se dio en términos judiciales para el reconocimiento de la decisión de con cuál sexo puede definirse la persona según si es una persona que nació intersexual, es decir, que con anterioridad lo definían los papás o el doctor, sí, el doctor o la doctora como que recibía a ese bebé. A mí me condicionó mucho este rol de salvadora, que siento que ha venido, lo heredé pues de generaciones ancestrales de mi linaje. Para mí ese ha sido como, hay micromachismos allí, ¿no? Porque me encontraba siendo muy, juzgaba con rejo fuerte a las personas que yo identificaba como mujeres o de género femenino, y al otro género solía ser como muy flexible, y eso me generaba mucho conflicto porque salía desde el inconsciente y tenía que yo conscientemente observar en qué momentos yo generaba esto, y siento que viene de esa fuerza del femenino que se le ha construido, por lo menos en mi linaje, de vamos a cobijar y a salvar a es lo que se reconoce como al hombre o el masculino, pero vamos a ser muy fuertes y castigadoras del femenino. Siento que eso para mí ha sido muy arraigado a lo que es ser femenino en mi experiencia de vida. Y esa también es una forma también de que si alguien te dice, mira, yo me identifico como una persona no binaria, ¿sí? Entonces vamos a buscar esas posibilidades de dirigirnos a esa persona saliendo de lo masculino y femenino. Está el hermoso, su merced, está algo que denote desde el artículo que no estamos hablando ni hacia lo masculino ni hacia lo femenino. Me refiero también a lo que está pasando en este momento en nuestra localidad, en este territorio de Engativá, y es el auge de las huertas urbanas, la conexión que hay entre cada una de nosotras. Aquí no están todas estas son huertas urbanas comunitarias en Engativá. Hay muchas más, pero digamos que estas son las que han tenido una comunicación constante en esta red, la red agroecológica Engativá. Y en este momento pues están los voceros conversando justamente sobre las problemáticas que atraviesan, de qué manera nos tejemos, de qué manera aportamos, y esto ¿qué tendría que ver con un festival de performance que se piensa el territorio, que se piensa este lugar de la localidad de Engativá? Hoy justamente cuando venía para acá, hace mucho que no veía el humedal de Jaboque, hacía mucho que no venía y fue muy grato verlo, porque además de ver como esa fuerza de la naturaleza que, mejor dicho, no quiere que la sepultemos, y gran parte de esta movida también está como en esa búsqueda de no dejarnos llenar de cemento, o sea, de que no somos los únicos que habitamos este territorio,
Entonces, sí, mi interés por el performance es básicamente como desde ahí, desde algo que se gesta, que quieren hacer, que nos atraviese. Y por eso en el encuentro, como siento que, y ustedes en el taller, pues tienen ciertos intereses puntuales, pero finalmente pues se encuentran unos con otros, pero la manera como cada uno interviene y hace su performance, pues también tiene que ver cómo lo atraviesa, qué elementos, en cómo, en dónde quieren ser. Te quería preguntar, ¿cuál es la dificultad más grande que tú encuentras como performer o como artista? Pues yo me la puse difícil, yo me la puse súper difícil, porque primero uno entra a artes plásticas, citaron a mis papás en el auditorio y les dijeron a todos los papás que se olvidaran de que sus hijos iban a poder tener un trabajo digno, a poder vivir de lo que hacen, de que eran muy pocos los que llegaban a eso. Entonces como que bájense totalmente a esa nube. Los artistas plásticos, muchos pues están en otro cuento ahorita, muchos pues no pueden vivir de lo que hacen, ¿no? Y el cultivo de cochinilla se utiliza para sacar esos pigmentos, pero pues hoy en día ya es como que el pigmento ya está más sintetizado, entonces no sé cómo en qué estado está eso, pero digamos que la cochinilla sí se estudia para ver cómo se puede controlar, como biológicamente, naturalmente, con algo natural, porque pues el uso de insecticidas y demás realmente no ataca el problema, porque de hecho ella acumula metales pesados que producen los insecticidas. Entonces es como, ella realmente no es la mala del paseo, es una estrategia de la naturaleza como para transformar todos esos pesticidas, esos metales, esos tóxicos que se generan por el uso de insecticidas, ¿sí? Y por el desequilibrio de la naturaleza. Pero obviamente es una transición difícil, porque si yo he utilizado cultivos donde todo el tiempo utilizo insecticidas y pesticidas, pues no va a ser tan fácil como llegar a esa rehabilitación o a esa restauración del ecosistema. Por eso lo que hacemos en las huertas y en todos estos espacios comunitarios es tan importante, es muy valioso, pero necesitamos seguir entendiendo el potencial y el poder que tiene eso que hacemos ahí. Independientemente si es científico, si no es científico, de la persona que sea, puede tener una observación en un momento específico que puede interpretar qué es lo que está pasando en el ecosistema, por qué ese organismo está ahí, por qué llegó, en qué momento llegó, cuál es el proceso. Por eso todas las observaciones de todas las personas son muy válidas, son muy importantes, y pues hay que empezar a empezar a cooperar con el conocimiento y no creer que porque yo me sé esta pepita de oro me la voy a guardar, cuando realmente si hacemos parte de un proceso comunitario pues tenemos que empezar a integrarlo, y pues como eso podemos extrapolarlo o llevarlo a un espacio más grande para poder hacer realmente como valer nuestros derechos como guardianes del territorio. Es una intervención de seres vivos en un espacio determinado para cambiar la cotidianidad de ese espacio y ese tiempo. Pues al igual que la improvisación, pues sí es constante en el día a día que uno está performando o está improvisando. El performance es una acción en vivo que nos permite expresar o transmitir un sentir, una idea, un pensamiento, que básicamente es eso, expresión, y no sé si necesariamente busca o no tocar como los corazones de las demás personas, las personas que logran presenciar el performance o la performance, pero es inevitable, ¿no? Como que ese acto de expresión inevitablemente desemboca a dejar una huella, una semilla en las demás personas, y para mí eso es performance. Siento que el performance es algo que llevamos dentro sin saberlo. Para mí el performance o la performance ha hecho un llamado en mí desde hace muchos años y no lo sabía. Entonces siento que es algo que tenemos innato, y es esa necesidad de expresarnos, ¿no? Y esa necesidad también de impactar nuestro entorno.
Entonces me ha permitido poder transmutar muchas emociones y muchos sentires y pensamientos que de pronto pudiesen quedar estancados en mí. Entonces esa ha sido como la contribución como más fuerte que ha hecho performance en mi vida. Es una forma de expresión, ¿no? Es una forma de sentir, de estar presente en el momento. Es una forma de protesta, una forma de expresar quizás lo que comúnmente no se puede expresar en diferentes escenarios. Es sentir el cuerpo como una herramienta propia para poder expresar. Creo que cuando me enteré de esta convocatoria, yo soy docente y siento que uno pararse al frente de los alumnos es una forma de escenario y tener las herramientas del estar presente, del expresar, es una forma que está muy integrado en el performance. El performance está para eso, para permitirnos a través del cuerpo empezar a entrelazar nuevos puentes hacia lo que es el mundo, y desde que he entrado como en materia como con el conocimiento del cuerpo y reconocer lo que es el cuerpo, siento que eso me hace preguntarme también el porqué de las acciones, me hace pensar en que las acciones tienen, como nos explicaban en el taller, una acción y una reacción. Entonces es como pensar en las posibilidades que tiene mi accionar también para con el otro y para el mundo que estoy habitando. Pues he entendido un poquito, pero era eso, esa inquietud de hasta qué punto eso está encasillado entre arte o no. Veo que sea arte o no, sí es importante ese tipo de acciones para la gente, para el mundo, pues. Bueno, para mí el performance es concretar una idea por medio de una manifestación, por medio de una acción que pues va a involucrar sentimientos. Sí, yo creo que, bueno, inicialmente pues es algo nuevo para mí. Yo conocía muy poco acerca del performance, pero pues estudiándolo creo que es algo que me puede servir mucho también para pues mi profesión. Uy, bastante, porque creo que soy una persona muy de una sola pieza, diría. Y el hecho de estar en esto me hace pensar en que puedo hacer muchas cosas y puedo fluir, y eso como artista nunca lo había visto así. Performance es actuar, pero no desde el hecho teatral, sino a través de la acción, en este caso. Es como sentir a través del cuerpo proyectando algo. No necesariamente tiene que ser determinado, porque si no, no sería performance. Pues el término performance abarca mucho, ¿no? Pero como para intentar aproximarse, es una acción, ¿no? Es una acción mediante la cual intentamos transmitir un mensaje. Es una forma mediante nuestro cuerpo, mediante el espacio e inclusive el uso de algunos elementos para transmitir una idea, un pensamiento, un sentimiento, un mensaje. El performance es una herramienta artística mediante la cual podemos expresar, ¿no? Es un canal, es un vehículo mediante el cual podemos generar reflexiones, análisis e incluso también, pues podría decir, una nueva forma de ver la realidad. Creo que es una posibilidad de crear, de sentir y de crear. Creo que ha sido hacerme consciente de los procesos artísticos que hago, cómo conectar lo que siento, creo y quiero expresar, y también llevarlo como a la cotidianidad, a sorprenderme en la cotidianidad. Performance es cualquier acción política que te ponga a cuestionar
lo que es considerado como real y que en realidad está mal. ¿Y crees que el performance ha influenciado en tu vida o podría hacerlo? De hecho, creo que he estado expuesta como a muchas acciones de performance y demás y no lo había notado hasta que llegué aquí. Y claro que sí, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que sea el inicio de la avalancha. Somos la voz que no se calla, somos la herida abierta que no para de sangrar, somos memoria contra el olvido, somos resiliencia cuando el mundo duele, somos los que destruyen lo injusto y construyen lo imposible, somos la pregunta que incomoda, somos el gesto que interrumpe, somos cronistas del tiempo, somos psicólogos de las calles, somos chamanes que sanan, somos la chispa de las luchas. Somos la resistencia de los territorios olvidados, somos la voz de quienes no fueron escuchados, somos quienes están con los marginados, somos quienes nombran a los invisibles, somos quienes recuerdan a los sepultados, somos rabia transformadora en creación, somos tristeza convertida en movimiento, somos artistas, somos comunidad, somos humanidad que insiste, somos quienes imaginan otro mundo. Somos quienes empiezan a hacer lo posible, somos el sueño de la serpiente, somos semilla, somos tierra, viento, fuego y agua, somos cuerpo, somos territorio, somos paz, somos reacción.